¿Cómo se sienten esta tarde? Amén. ¿Bendecidos? Muy bien. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo estoy contento de estar aquí con ustedes. Y cada vez que vengo aquí, siento un poder, una energía, algo poderoso, amén. Ayer me sentí un poco agripado y en la mañana también. Pero no sé por qué, nomás llego aquí a la iglesia y empiezan las alabanzas y siento que algo se va, amén. Y siento que la presencia de Dios se mueve aquí, y eso es cuando los hijos de Dios alaban su santo nombre, amén, con gozo y alegría y en unidad. Bueno, esta tarde vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios tiene poder, amén. Entonces los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a ir al versículo 35. Amén. Y dice así, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre Santo, esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu poder, Señor. Te pedimos esta tarde que tú nos visites, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo sobre cada persona que está aquí, Padre. Te pido esta tarde que unjas esta palabra que vamos a recibir y que todo aquel que la escucha, Señor, la pueda recibir en su corazón y hasta su espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Estoy contento de estar aquí con ustedes esta tarde hablando sobre la palabra de Dios, amén. Y hay tantos pasajes que hablan de la palabra de Dios que si nos ponemos a leerlos, nos la pasamos aquí toda la tarde, amén. Pero he escogido unos cuantos para meditar en ellos y para animarlos a todos a que escudriñen la palabra de Dios, a que mediten en ella, amén. Y yo tengo muchos testimonios sobre lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida, amén. Aquí dice Jesucristo que todo va a pasar, pero menos su palabra. La palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios no cambia, amén. Y yo me acuerdo de los primeros textos que yo escuché, que tuvieron un impacto en mi vida y que cambiaron mi vida para siempre, amén. ¿Y saben por qué? Porque esa palabra tenía poder en aquel tiempo y mi vida fue salvada, amén. Pero hoy en día esa palabra tiene el mismo poder, amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, gloria a Dios. Entonces es tiempo de que la iglesia escudriñe la palabra y busque de la palabra del Señor. No importa, me gusta siempre decir esto, no importa qué problema tengas, Dios tiene la solución, amén. Y la solución está en su palabra. Y no vamos a dejarla al último, sino primero. Hoy en día hay muchos programas que te prometen que te van a cambiar la vida, amén. Para los drogaditos existe Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y todos esos programas que prometen que te van a cambiar la vida, amén. Pero ninguno de ellos te puede cambiar la vida del modo que la palabra de Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Amén. Y entonces, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios y empecé a escudriñar, y como mucha gente, empecé a estudiar un poco de teología y miré cómo el mundo siempre trata de atacar la palabra de Dios y dice, no, pues hay tantas versiones diferentes de la Biblia, que la Nueva Versión, que la Reina Valera, que la Biblia de las Américas y todo lo demás. Y el mundo ataca la palabra de Dios y te trata de decir que la palabra según ha cambiado. Pero esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios no cambia, amén. Muchas de las veces cambia la versión para simplemente hacerla más fácil de entender. Y cuando yo empecé
a estudiar eso, me di cuenta de que los manuscritos originales que los apóstoles escribieron, tenemos las copias a 100% igual. Hay más de 200,000 copias originales del Nuevo Testamento y están ahí por todos los museos del mundo. Y aprendí que había una que se llamaba el Textus Receptus, Textus Sinaiticus, Textus Vaticanus y todo lo demás. Entonces, cuando yo miré eso, me di cuenta que la palabra de Dios no cambia, que lo que el enemigo te dice son mentiras. La única verdad que existe en este mundo es la palabra de Dios. Amén. Y lo que pasa es que si no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos viviendo ¿qué? Una mentira. Amén. Porque sabemos que el enemigo no sabe decir la verdad. Él es un mentiroso. Pero también te voy a decir una cosa. El enemigo también en veces trata de usar la palabra y torcerla a que diga algo que Dios nunca quiso decir. Amén. Cuando yo empecé a estudiar lo que era el reino, cuando yo llegué a esta iglesia, mis ojos fueron abiertos a otra realidad. Amén. Y lo que más me llamaba la atención es que yo decía, ¿cómo es posible que siempre ha estado aquí y siempre ha dicho aquí que Jesucristo predicaba el reino? Amén. Aquí está. ¿Y por qué yo nunca lo miraba así? ¿Por qué? Por la religión. ¿Por qué? Por las doctrinas. ¿Por qué? Por las denominaciones. Cada dominación trata de tomar la palabra de Dios y torcerla a que diga algo que ellos quieren que diga. Amén. Entonces, por eso es necesario que yo y tú, como hijos de Dios, podamos estudiar la palabra por nosotros mismos. Amén. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos lleve a la verdad. Amén. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida y la de tu familia y la de tu comunidad y la de tu colonia, la de tu ciudad y tu país. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy un testimonio vivo de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que a mí nadie me puede sacar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy 100% seguro que yo he tenido una experiencia que ha cambiado mi vida para siempre. Y no hay nada que me pueda cambiar mi mente. Amén. Ahora, yo entiendo que si yo dejo de buscar la palabra de Dios, que si yo dejo de meditar en ella, ¿qué pasa? Empezamos a enfriarnos poco a poco. Amén. Y por eso es necesario que todos los que estamos aquí meditemos y escudriñemos la palabra todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque es algo necesario. Y no importa cuántas veces tú hayas leído la palabra, es nuestro deber de leerla todos los días. Amén. Entonces, te invito a que de nuevo empieces a escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque no cambia. Amén. No cambia, pero trae revelación. Amén. Y muchas de las escrituras que yo ya había leído un montón de veces, cuando vine a esta iglesia, me abrieron los ojos a una nueva revelación. Amén. Y poco a poco fui descubriendo que la palabra de Dios es poderosa y que puede cambiar tu vida para siempre. No importa, y vamos a ir viendo ahorita, no importa a cuál sea tu problema. Tal vez estás luchando con depresión, tal vez estás luchando con deuda, tal vez estás luchando con problemas familiares, con ansiedad, con depresión, con trastornos mentales, sea lo que sea. La respuesta la tiene Dios. Amén. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es como una constitución que si tú no la lees,
no vas a entender tus derechos. Amén. La palabra de Dios es el libro de la vida. Cuando tú naces y vienes a este mundo, empiezas a vivir de acuerdo a lo que la gente que te rodea te dice y lo que el gobierno te dice. Pero hay un manual para vivir tu vida, y ese manual es la palabra de Dios. Amén. Y no importa qué edad tengas, nunca es tarde de empezar a estudiar la palabra de Dios. Si eres joven, ese es un gran privilegio. Amén, porque tienes tu mente nueva y fresca y puedes llenarte de la palabra de Dios. Pero aún aunque tengas edad y que tú digas, eso no es para mí, cuando yo empiezo a leer la palabra me canso, me duermo, me da sueño, no te preocupes, tú sigue leyendo y vas a ver cómo la palabra de Dios es vida y va a revivir en ti algo, y ese algo es ese deseo de buscar de Dios. Amén. Entonces acuérdate de esto, la palabra no cambia. Cuando Jesucristo andaba caminando aquí en la tierra, Él hablaba la palabra de su Padre y los enfermos sanaban. Y hoy en día esa palabra tiene el mismo poder. ¿Qué es lo que dice el Mateo 16? Que en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Que hablarán en nuevas lenguas. Eso era verdad antes y es verdad hoy, porque la palabra de Dios no cambia. Es para siempre. Y el mismo poder que tenía en el pasado lo tiene hoy. Gloria a Dios, aleluya. Y así como los apóstoles se iban caminando hablando la palabra de Dios y estableciendo iglesias, sanando enfermos, trayendo a los pecadores a salvación, así como ellos lo hacían con la palabra en el pasado, nosotros lo podemos hacer también hoy en día. Gloria a Dios. Nuestro segundo versículo viene de la segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo que está diciendo aquí es que toda esta palabra que miramos aquí en la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Fue escrita por 44 personas diferentes, pero todos escribieron de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su educación, pero fue el Espíritu Santo el que les dio lo que escribieran. Amén. Entonces, cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios, tienes que estar seguro de una cosa, de que es Dios el que la está hablando, el que la está inspirando. Amén. Nunca dejes que el mundo te trate de engañar y decir, no, esa Biblia, esa la escribieron hombres. Pues sí la escribieron hombres, pero fue inspirada por Dios. Amén. Y la palabra de Dios carga más peso que cualquier otro libro, que cualquier otro documento que existe. Este es el único documento que ha pasado todas las pruebas que el enemigo y el mundo le ha tirado a la palabra. Amén. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es verdad? ¿Cómo sabemos que esta palabra es auténtica y que es que la palabra de Dios? ¿Sabes lo que le da validez? Que la mayoría de la gente que escribió la Biblia pagó con su vida. Amén. Dieron su vida por esta palabra. Y se negaron a decir que esto era una mentira, sino que murieron diciendo, es una verdad. Amén. El Imperio Romano los clavaba en una estaca y los iba a encender en fuego. Y le decían, no te enciendo si dices que lo que según tú escribiste es mentira, y te suelto, te dejo ir.
¿Y sabes lo que hicieron los apóstoles? Dijeron, no, prefiero morir que negar que esta es la verdad de Dios. Amén. Entonces, por eso, cuando tú vienes a la palabra de Dios, puedes estar 100% seguro que es inspirada por Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña a vivir. La palabra de Dios nos enseña, en otras palabras, nos deja saber quién somos. Y yo sé cómo me llamo. Amén. Y yo sé que estoy aquí en este mundo, pero la palabra de Dios me enseña algo que va aún más allá de lo natural que yo estoy viviendo. La palabra de Dios me enseña que yo vengo de Dios. Amén. La palabra de Dios me enseña que yo estoy aquí en este mundo para glorificar a Dios. Amén. Y para manifestar su gloria. Amén. Y la palabra de Dios me enseña que cuando yo deje de existir en este mundo, voy a regresar a Dios. Amén. La palabra de Dios me enseña que yo tengo propósito, que yo no tengo que vivir como un número, como cualquier otra persona. La palabra de Dios me enseña que yo soy diferente, de que yo me puedo llamar hijo de Dios. Amén. Eso es algo poderoso. La palabra de Dios dice que soy hijo de Dios. Amén. En otras palabras, Dios es mi Padre. Y yo vivo aquí en la tierra, pero la palabra de Dios me dice que yo también participo de la naturaleza divina. Amén, gloria a Dios. Y mucha gente dirá, oye, pero este se volvió loco. ¿De dónde sacó eso? De la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice, que nosotros participamos de la naturaleza divina de Dios. En otras palabras, tú eres un hombre en carne. Tu carne es el cascarón, pero dentro de aquí vive una persona divina. Amén. La palabra de Dios me enseña de que si yo me entrego a Dios y que si yo busco de Dios y de que si yo me conecto con Dios, que no puedo seguir igual. Amén. ¿Por qué? Porque ya hay una divina conexión entre yo y mi Padre Celestial. Amén. Y que Él me da revelación de cómo yo le puedo hacer para cambiar cualquier situación en que yo estoy viviendo. Amén. La palabra de Dios me enseña de que si yo estoy enfermo, yo no tengo que aceptar la enfermedad, porque yo sé porque la palabra de Dios me enseña que la enfermedad viene de parte del diablo, y que ahí está el diablo bien agarrado y te tiene enfermo de una pierna. Pero la palabra de Dios me dice que yo puedo usar su palabra y el nombre de Jesucristo y el poder de la sangre de Jesucristo para reprender ese demonio de esa enfermedad, y se tiene que ir. Amén. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios me enseña de que si yo vivo siempre en pobreza y en escasez, quiere decir que hay un espíritu que se ha apoderado de mi vida. Y la palabra de Dios me enseña que tal vez hay una maldición sobre mi vida que vengo heredando del pecado de mis padres. Pero también la palabra de Dios me enseña que Jesucristo tomó mi maldición, mi enfermedad, y la llevó a la cruz. Amén. Y que yo no tengo por qué aceptarlo, y que yo puedo usar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y romper todo espíritu de pobreza, de escasez y de enfermedad, y que se tiene que ir de mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Amén. En inglés lo dice diferente. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar y para que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Antes de que yo viniera al reino, yo siempre escuchaba que la gente decía, nadie es perfecto, no te preocupes, nadie es perfecto. Tú puedes cometer todos los errores que tú puedas o que quieras, o por los errores que estás cometiendo, pero como quiera nomás hay uno perfecto, que es Dios. ¿Y sabes qué? Eso es una realidad. Pero cuando tú vives en ese tipo de religión,
donde tú crees que nomás Dios es perfecto y que tú nunca puedes llegar a la perfección, empiezas a aceptar todo tipo de cosas en tu vida. Todos los errores que cometes todos los días, empiezas a hacer excusas y dices, ¿sabes qué? Como quiera, pues yo nunca voy a llegar a ser perfecto. ¿Para qué intento? Si el único perfecto es Dios. Pero aquí dice que al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. En otras palabras, la palabra de Dios nos enseña de que yo y tú podemos ir trabajando hacia la perfección. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo Jesús y tienes la mente de Cristo, puedes llegar a la perfección. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos llegar a la perfección? Amén. ¿Y cómo lo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer de que podemos llegar a la perfección? Viéndolo aquí en la palabra. Amén. La palabra de Dios dice que nos prepara. Dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres salir a testificar, si tú quieres salir a hablarle a las almas perdidas de que hay un Salvador que se llama Jesucristo, amén. Si quieres prepararte para llevar un testimonio, si tú te quieres preparar para abrir una casa de paz, amén, porque tal vez donde tú vives está muy lejos para que la gente venga a la iglesia, pero tú estás emocionado por lo que tú estás escuchando aquí en la iglesia Próxima Generación, y a ti te gustaría llevar esa enseñanza a tu comunidad que tú ves que está perdida en pecado. ¿De qué modo lo vas a hacer? Te vas a preparar, amén. Te vas a preparar por medio de la palabra de Dios, amén. Y te vas a meter en la palabra de Dios y vas a aprender cómo explicarle a la gente quién es Jesucristo, amén. Y tienes que prepararte para poder llevar ese mensaje de salvación y de vida eterna, porque hoy en día los problemas aumentan. Ya no nomás se trata de que llevas un folletito y vas y le suenas a la puerta de alguien y se lo das y te vas y le dices, ahí léelo y ahí está la dirección de mi iglesia para que vayas. ¿Verdad que no? Amén. Tenemos que ir preparados con la palabra de Dios. Tenemos que ir empapados, saturados del mensaje del reino, para cuando vayas a sonarle a la gente, no nomás le entregues un folleto o una invitación, sino que le digas, ¿sabes qué? Te traigo las buenas nuevas de que Jesucristo dio su vida por ti. Amén. Y de que del modo que estás viviendo Dios te lo puede cambiar. Amén. Y de que Dios tiene una bendición para tu vida, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios quiere sacarte de la pobreza y de la escasez y que entres a la economía de su reino, donde fluye la bendición y la prosperidad. Amén. Y tienes que ir preparado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es un evangelio completo que estamos predicando. Amén. Pero si no conocemos nuestros derechos, si no conocemos lo que Jesucristo compró por nosotros en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo le vamos a llevar el mensaje de salvación a la demás gente? Por eso es necesario que entremos de lleno en la palabra de Dios. Por eso es necesario de que la palabra de Dios sea nuestra comida día y noche. Como dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En otras palabras, nuestro deseo, el hambre más fuerte de nuestras vidas, debería de ser la palabra. Amén. Devorar la palabra de Dios día y noche, porque esto es lo que te va a sostener. Esto es lo que te va a sostener cuando estés en problemas, cuando estés en peligro, cuando estés en situaciones difíciles. Lo que te va a salvar, lo que te va a liberar, lo que te va a sanar es la palabra de Dios. Amén.
Y a eso es a lo que tenemos que ponerle más empeño y echarle más ganas y más deseo. Gloria a Dios, aleluya. Yo me acuerdo corto testimonio de cuando yo estaba pasando por el COVID. Y este testimonio yo se los he dado aquí varias veces. Y yo me acuerdo que yo tenía el COVID y estaba en mi casa. Y me di cuenta que yo tenía el COVID porque dejé de oler. Y me puse por ahí a investigar con los demás amigos, que mis colegas, los maestros de la escuela, y me dijeron: tienes este síntoma, esto y esto así, tienes el COVID. Me acuerdo bien clarito. Y me acuerdo que un día estaba hablando con mi hermano Nabor en Miami y me dice: ¿sabes qué? Yo he estado meditando en esto y es mejor que no escuches las noticias, porque si tú empiezas a escuchar las noticias se te va a empezar a llenar tu mente de muchas cosas. Y me dijo: ¿sabes qué? Dios me ha revelado que el COVID funciona por el oído y que es una víbora que se le enreda a la gente y que te sofoca y te quita el aire. Y le dije yo: bueno, ok, está bien. Dijo: ten cuidado porque eso te vas a ver, no escuches las noticias. Pero yo, como no estaba en mi cuarto y no tenía más nada que hacer, me empiezo a meter a YouTube y empiezo a investigar. Y dice: el primer día el COVID ya te entró en la nariz, el segundo día ya lo tienes en la garganta, el cuarto día te está entrando el pulmón, y el quinto día es el día más crucial, es cuando ya te empiezas a enfermar. Y yo empecé a contar y dije: ya voy en el quinto día. O sea, mi mente estaba lleno de la información que yo estaba escuchando en YouTube. Y me empecé a sentir, y empecé a mirar más y más videos del día quinto, y me empecé a sentir así, y se empezó a ir el aire, y empecé a ponerme bien nervioso y bien ansioso. Pero me acordé de lo que mi hermano me había dicho, y dije yo: esto es verdad. Esta serpiente me quiere ahorcar porque yo la dejé entrar a mi oído y la dejé entrar a mis ojos. Y yo me acuerdo, yo les he dado este testimonio varias veces, que yo me paré y le grité y le dije: en el nombre de Jesucristo te reprendo. Tú no tienes lugar en mi vida porque yo soy hijo de Dios, y en este momento te vas fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y sentí una paz y una tranquilidad. Y yo te digo este testimonio porque fue real, porque fue algo que yo sentí. Me fui de un estado a estar bien nervioso, sudando y sintiéndome que me ahogaba. Y cuando usé la palabra de Dios y le ordené con toda la autoridad y todo el peso de lo que la palabra de Dios dice, que tú tienes autoridad sobre el demonio, sobre el diablo, sobre las enfermedades, porque la palabra de Dios dice que el diablo está bajo tus pies, que él es un ser viviente, un espíritu derrotado, porque Jesucristo lo derrotó en la cruz y pertenece bajo tus pies. Amén. Entonces, aquí tienes dos realidades. Puedes aceptar la realidad de lo que el mundo te dice, o puedes aceptar la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y yo también milagros financieros he tenido un montón y me encanta hablar de ellos porque yo lo he vivido. Amén. Y yo siempre he dicho que yo he avanzado en las finanzas porque yo llegué a un punto donde yo no tenía nada que perder. De por sí no tenía nada. Y dije yo: si me deshago de este diezmo, de esta ofrenda, como quiera no tengo mucho, así es que no tengo nada que perder. Y ¿sabes qué? Me funcionó. Y fui avanzando en las finanzas y creyendo lo que la palabra de Dios dice. Amén. El mundo te dice que no des, que porque te vas a empobrecer, pero la palabra de Dios dice que lo pruebes, que abras las ventanas de los cielos y que Él va a derramar su bendición sobre tu vida. Y la pobreza y la escasez es un espíritu, es una maldición de la cual tú también puedes ejercer autoridad. Y yo me he encontrado en situaciones difíciles. Y yo me acuerdo una vez, hace años, cuando yo tenía un carrito blanco que era el que me movía. Y me acuerdo que, de aparte de que yo trabajaba, me la pasaba en todas mis vacaciones, parecía un correcaminos. Vendía billeteras, vendía relojes, cintos, cualquier cosa que me trajeran del otro lado, yo lo revendía.
y ahí andaba, pero yo siempre fui fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Y yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mi vida y que Dios estaba trabajando en mi vida. Y me acuerdo una vez que me encontré en una situación de que ya no tenía dinero y estaba en verano donde no había clases y no tenía trabajo y tenía unas deudas ahí. Y yo me acuerdo que dije yo, aquí es donde sí voy a ver, necesito a Dios ahorita, necesito un milagro financiero. Y me puse a escudriñar la palabra donde dice, y mi Dios suplirá todas tus necesidades por medio de sus riquezas, amén. Y leí donde decía que traiga los diezmos y que Dios va a abrir las compuertas de los cielos y te va a bendecir. Y leí donde dice que Dios te da el poder para hacer las riquezas. Y cuando ya yo estaba lleno de palabra, empecé a declarar. Y yo dije, es imposible que yo tenga deuda. Es imposible que yo no tenga dinero para pagar la deuda. Si yo soy bendecido en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a su palabra. Amén. Y me puse a declarar y me puse a gritar. Y yo no sé si mis vecinos pensarían que me estaba volviendo loco. Y salí para afuera porque estaba lavando mi carro, lo tenía con las puertas abiertas. Y estaba esperando que se secara. Y ahí andaba caminando alrededor del carro, declarando y gritando. Y luego al último ya se paró todo. Amén. Y me puse, dije, bueno, pues yo ya declaré. Ahora yo lo que me puse a esperar y a mirar que sonara el celular a ver si vendía por ahí más billeteras o relojes o algo más. Y cuando me puse a limpiar mi carro, nunca se me va a olvidar, me encontré un sobre sellado, amén. Y cuando lo iba a tirar a la basura lo sentí pesadito y lo mecí así. ¿Y qué crees? Había 8,000 pesos nuevecitos ahí en ese sobre sellado, amén. Y Dios sabe que estoy hablando la verdad, porque yo le temo a Dios y yo no diría una mentira, especialmente parado aquí enfrente, porque yo sé la responsabilidad que esto carga. Y después que lo abrí y me puse a pensar cuándo dejé ese dinero y le saqué todas las vueltas y me fui a todos los apuntes y no sobraban 8,000 pesos. Pero ¿sabes lo que me acordé? Dije, pues que no andaba caminando por ahí alrededor del carro y gritando y declarando que Dios me iba a bendecir y me iba a prosperar. Pues ¿qué más quiero? Amén. ¿Y qué hice? Agarré los 8,000 pesos, agarré una toalla y se la aventé al asiento que todavía estaba mojado y me arranqué a pagar todas mis deudas. Me sobró para la gasolina y hasta para cenar. Amén. Pero ¿sabes qué? Para que ese milagro ocurriera en el ámbito espiritual, yo necesité la palabra de Dios, amén, porque Dios suelta su palabra del cielo y la palabra de Él aquí está en la Biblia, amén, y la palabra está viva, pero no cuesta no nomás que yo la escuche y que se me quede aquí en la mente y que medite y que diga yo, sí, mira qué bueno, y que lo piense entre mí, qué maravilloso, Dios es poderoso. No, para que la palabra de Dios se active, tienes que llenarte de fe. El fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, tú te llenas de la palabra de Dios, tú te llenas de las promesas que Dios está declarando que son tuyas. Tú eres el heredero del reino de Dios, tú eres el hijo de Dios, todo lo que Dios tiene es tuyo. Y cuando tú ya estás lleno de la palabra, ¿qué es lo que haces? La sueltas con tu boca, la hablas, la declaras, porque es cuando la palabra toma poder, cuando entra en el ámbito espiritual. Si tú te encuentras al lado de una persona endemoniada y la persona tiene un demonio y tú lo empiezas a rodear y empiezas a pensar, diablo, salte, te tienes que salir, y pensándolo en tu mente, nada va a funcionar porque él no te escucha, amén. Pero cuando tú entiendes, porque estás empapado y saturado de la palabra de Dios, que tú tienes toda la autoridad y que cuando tú hablas en el nombre de Jesucristo, el demonio se tiene que sujetar al nombre de Jesucristo, porque es lo que la palabra de Dios dice, amén. Entonces lo único que él va a obedecer es lo que salga de tu boca, amén. Y cuando tú lo reprendes y lo ordenas fuera en el nombre de Jesucristo,
se tiene que ir. Amén. Entonces no nomás es de leer la palabra, te tiene que entrar en tu oído, te tiene que renovar tu mente, pero te tiene que entrar también en tu espíritu. Amén. Y cuando está en tu espíritu, no te queda otra más que hablar. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué es lo que habla la boca? La abundancia del corazón abre la boca. Amén. Y cuando estás lleno de la palabra, cuando tu corazón, que eres tú, la persona, está llena de la palabra, de ahí la hablas. Amén. Entonces hay que llenarnos de la palabra que esté rebosando. Hay que meditar en la palabra día y noche. Lámpara es a mis pies la palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Les envió la palabra y sanaron. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que regresar de nuevo a la palabra. Es algo básico, pero es algo fundamental. Es necesario que todos los hijos de Dios tengan un fundamento en la palabra. Amén. No es posible de que nosotros salgamos a evangelizar y que no vayamos llenos de la palabra. Muchas de las veces, cuando sales a evangelizar, te salen ahí los testigos de Jehová y con 2, 3 palabras ya están confundiendo a los cristianos. Amén. Porque no sabemos explicarles lo que es la Trinidad. Amén. Cuando los testigos de Jehová vienen a confundirte con la mentira del diablo. Pero cuando tú estás lleno de la palabra, tú los callas inmediatamente. Amén. Y les dices simplemente: yo sirvo al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Y ese reino que tú estás esperando que un día venga, yo ya lo estoy viviendo ahorita. Amén. Porque la palabra lo dice. Entonces, para poder enseñar, para poder avanzar, para poder tener carácter y ver milagros en nuestras vidas, necesitamos llenarnos de la palabra. Hebreos 4:12. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En inglés dice that the word is living and powerful. Y me gusta más esta traducción. Dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Así es como lo dice, así me gusta más. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo. Una espada. En el libro de Apocalipsis habla de que el apóstol Juan miró que una espada salía de la boca de Jesucristo con la que azotaba a las naciones. Y eso es cuando tú vas a luchar una guerra espiritual, necesitas estar armado con la espada del Espíritu. ¿Y a qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la ofensa que tú tienes, a la ofensiva. La palabra de Dios es la que destruye las fortalezas que el diablo quiere poner en contra de tu vida. La palabra de Dios es la que cancela toda maldición en tu vida. La palabra de Dios es la que calla toda palabra negativa hablada en contra de ti. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un arma. Es el arma del cristiano. Y tienes que estar bien fajado con tu espada. Pero si no conoces la palabra, no tienes una espada con que pelear. Amén. Y dice que es una espada de doble filo que penetra el alma y el espíritu, el hueso y los tétanos. Quiere decir que la palabra de Dios, dice aquí, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios penetra el alma y la sana. Amén. ¿Por qué? Porque esto lo hemos aprendido aquí en esta iglesia, esto lo he aprendido yo y por medio de los retiros, de que nuestra alma, tú puedes ser salvo. Amén. Y puedes nacer de nuevo del Espíritu.
y puedes ser un nuevo creyente y puedes convertirte en un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Tu alma puede ser que esté fracturada, tu alma está dañada, tu alma está ofendida, tu alma tiene muchas cosas, amén, y necesitamos la palabra de Dios. Por eso en los retiros que hacemos la sanidad y liberación interna, se nos habla la palabra de Dios, amén. Tú tienes que ver que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, amén. Y esto es del modo que Dios también nos guía, porque sabemos que el espíritu no peca, pero la alma sí, ¿verdad? Y muchas de las veces, y nosotros cristianos que estamos caminando con el Señor, vivemos para Él, y muchas de las veces se nos dificulta en saber lo que realmente es espiritual y lo que realmente es carnal. Y en veces hay esa confusión que dices, ¿sabes qué? Esto es normal, yo voy a la iglesia y esto es lo que yo siento, esto es lo que mis emociones me dicen y yo creo que es correcto y lo voy a hacer, amén. Pero muchas de las veces necesitamos la corrección de parte de Dios, amén. Entonces ahí es cuando tú vienes a la palabra de Dios y tú la escudriñas y tú la meditas, y ahí viene y dejas que la palabra de Dios te llene y te pones a meditar y empiezas a recibir esa revelación del cielo de parte de Dios. Y ahí es donde viene esa espada de doble filo y penetra el alma y el espíritu y te dice, y Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Esto es de mí y esto es de tu carne, es de tu alma. Y esa es la diferencia, amén. Y ahí es donde viene la corrección, amén, por medio de la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios te santifica, amén. La palabra de Dios te aparta, porque eso es lo que significa santificar, apartar. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú te das cuenta cómo es que Dios piensa y qué es lo que Dios piensa de ti y qué es lo que Dios requiere de ti, amén. Y de ese modo es como tú te das cuenta si estás agradando a Dios o si es tiempo de arrepentirte y ponerte bien con Dios, amén. Pero si no escudriñamos la palabra, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Amén. Y pues también es necesario asistir a la iglesia, escuchar enseñanza de gente que ya tiene más experiencia que nosotros, que nos pueden dar una palabra de cómo ellos conquistaron cierta situación, cómo ellos superaron cierto problema que tenían y de ese modo avanzando. Para finalizar, dice, cuando conoces la palabra de Dios, estamos hablando cuando meditas en ella, cuando es tu pan de cada día, cuando la escudriñas día y noche, serás cambiado, serás bendecido, serás sanado y serás prosperado. Amén. No esperes más, empieza a leer, empieza a meditar y empieza a declararla sobre tu vida. Amén. Mi deseo esta noche o esta tarde es de que todos los que estemos aquí nazca dentro de nosotros un interés de escudriñar la palabra de Dios. Amén. De meditar en ella día y noche, de buscarla, de que pedir, si tú no tienes, digamos, ese deseo de leer la palabra de Dios, ponte a orar y dile a Dios que quieres ese deseo. Dile a Dios que te ayude a entenderla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro guía.
es nuestro maestro. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, como todos nos pasa, no la entendía. Comencé desde el principio de Génesis y empecé a mirar cómo la gente se mataba y todo lo demás, y no la entendía, pero la seguí estudiando. Amén. Y luego me acuerdo que me acerqué a alguien que tenía más experiencia que yo y le dije, oye, ¿cómo le puedo hacer para sacarle más provecho a la palabra de Dios, a la Biblia? Y me dijo, ¿qué libro estás leyendo? Y le dije, pues comencé en Génesis y ya voy como en Levíticos, donde están todos los rituales. Me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Primero lee el libro de Juan y medita en el libro de Juan y vas a saber quién era Jesucristo y quién es Jesucristo, o sea, quién es ahora. Y me puse a leer y nunca se me va a olvidar que leí la palabra donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y el verbo se hizo carne y hizo su morada entre nosotros. De ahí fue donde yo me fui interesando y fui mirando quién era Jesucristo. Fui estudiando sus palabras y fui entendiendo el amor de Dios. Y me dijo, y cuando acabes de leer el libro de Juan, regresa y lee el libro de Lucas, porque vas a aprender de Jesucristo y un poco de historia. Y me puse a leer el libro de Lucas y me gocé con todos, porque ya era más larga la historia y todo lo demás. Y luego me dice, cuando acabes de leer a Lucas, bríncate a Hechos, porque ese es el que le sigue, y ahí vas a aprender cómo creció la iglesia y cómo se expandió por todo el mundo. Amén. Y de ese modo fue como me empezó a dar interés en la palabra de Dios. Amén. Y le doy gracias a Dios porque yo sé, y me estaba acordando ahorita que estaba en la alabanza, yo sé una cosa, yo no estuviera vivo si no hubiera sido por la palabra de Dios que salvó mi vida, que alguien me habló de la palabra de Dios. Amén. Yo no estuviera aquí. Amén. Y yo sé que todo lo que yo soy, todo lo que tengo, mi existencia, todo es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me ha sostenido todo este tiempo. Cuando yo me siento triste, escudriño la palabra y encuentro el gozo del Señor. Cuando yo me siento enfermo, escudriño la palabra y encuentro sanidad. No importa qué problema, qué situación esté viviendo, la palabra de Dios son las buenas nuevas. Amén. Y la palabra de Dios es nuestra guía. Hay que leerla, darle una pasadita, hay que escudriñarla, regresar de nuevo y leerla más lenta. Y luego hay que meditarla y pasar tiempo meditando. Y cuando estés lleno de fe, declárala. Amén. Y vas a ver cómo es tu situación, cómo tu vida, cómo tus circunstancias van a cambiar. Amén. Entonces, espero que todo lo que les dije esta tarde les haya llamado la atención o les haya dado curiosidad de escudriñar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes se comprometen esta semana a leer la palabra de Dios? Amén. Levanten la mano. No. ¿Cómo vas a sacar la espada si no estás lleno de la palabra? Amén. ¿Cómo vas a echar fuera a los demonios si no estás lleno de la palabra? ¿Cómo vas a ser prosperado? ¿Que no quieres ser prosperado? ¿No quieres ser bendecido? ¿No quieres vivir en victoria? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra. Amén. Bueno, los invito a que se pongan de pie.